Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en esta plataforma de comunicación de ACD Media a través de la 107.7, la Super 7, 14 TV, EN Televisión y Canal 35, Ahora Televisión. Tenemos el placer de conversar en este momento con Eddie Olivares Ortega, que es el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Don Eddie, buenos días. Buen día, mi querido hermano. Perdón, antes de que usted continúe, además hay que decir que fue miembro de la Junta Central Electoral, que él sabe de elecciones. Así es. Un poquito. Un gratísimo placer estar con ustedes en este inicio de la semana de las elecciones. Sin lugar a dudas, a partir de hoy entramos a una etapa fundamental del calendario electoral en el que todos los ojos del país estarán en el domingo. ¿Qué ocurrirá el domingo? Nosotros en el PRM sí estamos claros en cuanto a lo que ocurrirá. Bueno, Eddie, si ustedes están tan claros, ayúdenos a entender a nosotros qué es lo que va a pasar según ustedes. Sí. Bueno, se va a producir un proceso probablemente sin precedentes en lo que tiene que ver con la cantidad de alcaldía alcanzada por un partido político. Son unas elecciones en las que, por un lado, el candidato a alcalde va a aparecer en una boleta con su urna y los candidatos a regidores en otra boleta separada con su urna. Por primera vez se elimina totalmente el arrastre del alcalde a los regidores o de los regidores al alcalde. Entonces, es un proceso en el que... Perdone, alto ahí. Por eso hacía la acotación de que usted fue miembro de la Junta Central Electoral, de que si alguien sabe en el PRM de elecciones, es usted por su experiencia manejando procesos electorales. Creo que es importante a los fines de ayudar a la Junta Central Electoral y a los fines de orientación, no solamente para el PRM, sino para las demás organizaciones y para los ciudadanos que vamos a votar el próximo domingo, esa parte que usted refiere. En este proceso, quiero que lo repita para que la gente no se confunda, porque hemos vivido elecciones de arrastre, donde el que votaba por el regidor, por el candidato a regidor, podía arrastrar al alcalde y viceversa. Explíquenos eso de nuevo y cuál es la ventaja o desventaja de eso. Antes y en el 20, en las elecciones, usted votaba en una misma boleta por el candidato alcalde y por los candidatos a regidores. En una misma boleta iba la misma urna. Después de la reforma de la ley electoral, se le sumaron a los 3 niveles de elección que tuvimos antes 4 más. En ese sentido, tenemos el nivel presidencial, el nivel de senadores, ya no congresual. Y nivel de senadores. Nivel de senadores, es decir, una boleta y una urna para los candidatos a senadores. Entonces tenemos el nivel de diputados, una boleta para los diputados y una urna. Es decir, que no existe ninguna relación frente a la urna entre el senador y el diputado, eliminado el arrastre en ese sentido. Ahí van 3 niveles de elección. Entonces, en el municipal, las elecciones municipales, ya no el nivel municipal, las elecciones, tenemos el nivel de alcaldías. Entonces, una boleta para alcalde con una urna. El nivel de regidurías, una boleta para los regidores, por lo que usted va a votar, y una urna. En los distritos municipales, una boleta para los directores de los distritos, que son 235, y una boleta para los vocales de los distritos. En consecuencia... Son 7 niveles. Son 7 niveles sin arrastre, la eliminación definitiva del arrastre. Le pregunto a usted, ¿es bueno o es malo eso? Es muy bueno, desde el punto de vista del ejercicio libre del voto. ¿Por qué? Porque como las elecciones municipales, por ejemplo, se celebran en febrero,
que será el próximo domingo. Ahí el presidente de la República, por ejemplo, o el candidato a presidente de la República de cualquiera de los partidos, participa intensamente. Sin embargo, no tiene la profunda incidencia que tenía el día de las elecciones en las urnas, en la que el elector votaba conducido por el voto al presidente de la República ese día, porque entonces votaba por los demás en el mismo, era una sola elección. Luego se separaron y entonces en el nivel municipal usted va a votar por el alcalde de su preferencia, pero podrá votar también por regidores de su preferencia. En consecuencia, habrán alcaldes que probablemente sacarán una cantidad alta de votos, pero regidores que probablemente no sean del mismo partido. ¿Por qué? Porque ahí usted podrá, el elector puede votar por el regidor de su preferencia y podría estar votando por un alcalde, que es el que consideran más idóneo, pero son amigos de un candidato a regidor, o ese candidato a regidor tiene un liderazgo comunitario y entonces vota por ese candidato a regidor. En consecuencia, en un municipio que tiene 3 regidores o 5 regidores, se da la posibilidad de que el alcalde termine, aún teniendo una alta votación, sin el control de la sala capitular. Sí. Entonces, pero eso es democracia, eso es un ejercicio libre, pero mire, eso es positivo. Mire, Eddie, debo decirle a usted que esa es una observación interesante y que eso hay que socializarlo mucho, porque una buena parte de los ciudadanos del país no conoce eso. Sí. Es bueno que la gente sepa cuando vaya el próximo domingo a su centro de votación que usted va a tener esas opciones que Eddie está citando, para que de repente usted no se sorprenda creyendo que es una sola urna. No, son diferentes. Y en mi modo particular, y es una opinión que emito, y no estoy en este momento aquí más que entrevistando, no para emitir opinión, pero eso garantiza que la voluntad del ciudadano sea mejor recogida. Es así. Porque a lo mejor al ciudadano le cae bien el alcalde, claro, pero la planilla de regidores que van con ese alcalde por ese mismo partido, ese bloque de partidos, no le gusta a ninguno. Entonces tiene la opción de votar por el alcalde de un partido, de un bloque, y por el regidor o los regidores de otra organización. Exacto. Y tan libre es que al aplicarse el voto preferencial en el nivel de regidores, empezó en el 20 a aplicarse. Además de eso, si usted va a votar por el candidato, por un regidor del partido, del alcalde por el que usted votó, va a seleccionar el regidor de su preferencia dentro de ese partido. No como antes, que era una lista cerrada y bloqueada. Es decir, que al votar por el partido, ya usted estaba votando por la lista en función del orden que le mandó el partido. Y entonces ahí usted escoge ya. Pero, aparte del preferencial ahí, entonces, se separa y usted tiene la posibilidad de votar por un alcalde de un partido y otro de otro. Es decir, un paso de avance importantísimo en la profundización de la democracia. Sin embargo, Eddie, hay un elemento que pudiera ser un poco perturbador desde mi óptica, y quisiera la opinión suya, y es el método de Homs a la hora de hacer el cálculo. Porque cuando usted hace el cálculo, no es solo con los votos de regidor, aunque los votos de regidor sí incrementan los votos del partido. El método de Homs se calcula en función de los votos del partido, no de los votos particulares del regidor o del alcalde. Es el sistema... ¿Cómo pudiera distorsionar eso, estos avances democráticos que estamos logrando en materia de participación y de representación en las comunidades? Sí. Son temas fundamentales de los sistemas electorales. Ese es el mecanismo de distribución de escaños. La gente confunde el método de Homs con el voto preferencial. Sí. Pero la explicación de los métodos de distribución de escaños son bastante complejas y son, para mí, la forma de explicarlo, la parte más compleja de un sistema electoral. El método de Homs
se aplica para la distribución de escaños, es decir, su efecto es exclusivo en la distribución de los candidatos a diputados, a regidores y a vocales, es decir, donde los cargos son plurinominales. Hay diversos métodos. El método de Hart es un método que prefieren los partidos pequeños, porque el de Holmes es un método que se basa en el resultado del cociente mayor que mediante la sumatoria de los votos para determinar los escaños. Y entro ahora para que se entienda un poquito más. El de Hart, que es otro método, hay 5 métodos de distribución de escaños. Pero el de Hart, que es el otro más conocido, los partidos pequeños les conviene porque es sobre la base del resto mayor. Es decir, de lo que resta. Después de determinar el primer escaño, se va restando lo que le va quedando de voto en comparación con el orden en que quedaron los otros partidos. Entonces, el resto, en el caso del método de Holmes, es el resto mayor. Y siempre a los partidos grandes le estarán quedando más votos para la distribución. El de Hart es el resto menor. Entonces, conforme va quedando un resto, aunque sea menor que el que le quedó al partido grande, le da la posibilidad de accesar a un escaño. Pero el de Holmes, que es el que nosotros tenemos, establecido en la ley, originalmente empezó por una resolución de la Junta Central Electoral en los años 90, se aplica de la siguiente manera. Y lo vamos a hacer así, pero no se va a entender perfectamente. Por ejemplo, lo primero que se hace en la mesa electoral, en el escrutinio, es contabilizar los votos obtenidos por los partidos y por supuesto por los candidatos. Luego, el acta, bajo el criterio aquel de acta mata voto, lo que se computa al final es los resultados que aparecen en el acta como consecuencia del escrutinio en el colegio electoral. Ya con el acta van a la Junta Municipal Electoral, que es la que autoriza la emisión del boletín. Hay gente que piensa que es la Junta Central Electoral. No, el proceso electoral, la jornada de votación, es una jornada absolutamente de la responsabilidad de 158 juntas electorales. Y esos 158 organismos, que son constitucionales también, trabajan con tantos colegios electorales como exista en este momento, de 19,000. Entonces, cada colegio electoral es un organismo también. Entonces, después que el colegio electoral, que es el protagonista del proceso hasta que se cuenten los votos, entra entonces la Junta Electoral Municipal. Entonces, esa Junta Electoral computa los resultados y determina cuántos votos en sentido general en esa demarcación, en ese municipio, obtuvo el partido. Ahí se cuenta entonces lo que marcaron solamente el logo del partido, el recuadro, pero que no establecieron una preferencia por los regidores, sino el recuadro. No fueron al preferencial. No, en la boleta de regidores, sí. Usted dice, no, yo apoyo al del partido y marco el recuadro del partido. No me interesa un regidor específico, no el partido. Entonces, se cuentan los votos obtenidos por los regidores, por todo, se suman, más los que no prefirieron regidores y votaron por el partido. Esa cantidad de votos es la que va a determinar la distribución de los escaños. Entonces ahí entramos el método de Holmes. Entonces, si por ejemplo es un proceso con 3 partidos que sacaron una cantidad significativa de votos, votaron 2,000 personas, por ejemplo. De esas 2,000 hay un partido que obtuvo 1,000 votos. Hay otro que obtuvo 300 y otro obtuvo 100 votos. Entonces, sobre la base de esos
1000 que obtuvo el partido que ganó en ese municipio, en esa demarcación, o puede ser circunscripción también, porque el Distrito Nacional, por ejemplo, está dividido en circunscripciones. Sí. Santo Domingo Este también tiene varias circunscripciones. Y así. Entonces se determina por la sumatoria de votos, esos 1000 establecen que el que ganó le toca el primer escaño de regidor. Si son ahí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de 3 regidores, para que sea más fácil. Entonces le toca ese. Pero como él obtuvo 1000, el resto que le queda frente al otro que obtuvo 250, podría ser de 500. Entonces, al quedarle 500, 490, y son 3 regidores, a ese partido que obtuvo una ganancia amplísima, le va a tocar el segundo escaño. Y como luego le quedan menos que lo que sacó el que quedó en segundo lugar, el tercer escaño le quedaría al que quedó en tercer lugar. En segundo lugar. Y el que quedó en tercer lugar no sacó nada. Pero se puede el caso, entonces, que haya un emergente, doctor, que sacara, por ejemplo, 300 votos, más que quedó más que el tercer escaño, y ese no sale, como digo. No, puede haber un candidato, que es lo que genera mucha confusión, que es lo que usted quiere decir. Un candidato a regidor, que era popularísimo, el tipo más popular en el lugar, y sacó más votos que uno del partido grande, que sí salió, y él sacando una cantidad altísima de votos, el individual, no sale. Porque los otros que lo acompañaron en ese proceso, los que tuvieron en la lista de ese partido, no le sumaron los suficientes votos para salir. Y en consecuencia, ahí es que los partidos pequeños dicen, bueno, pero de repente un candidato a diputado que sacó muchísimos votos y uno que sacó la mitad de manera preferencial pasó y él no pasó. Entonces, pero ahora es muy democrático. Por como eso dice Dani, que el partido grande siempre tiene una ventaja y hace que sea muy difícil que los partidos emergentes puedan accesar a escaños. Pero lo que dice Dani, que mucha gente se va a sorprender cuando vea 2 urnas allá, con esto de los regidores, que es más democrático, porque antes los partidos le decían, por ejemplo, a uno que va a aspirar, mira, no te voy a poner en el 6 porque no vas a salir. Ahora no. Ahora está una gama de regidores y tú votas por el que tú consideras. Antes no, antes el partido te decía, mira, si te ponen el 6 no va a salir. Todo el mundo quería ser candidato a regidor, pero estar entre los primeros. Exacto. Sí. Del 1, mira, te puedo poner del 1 al 4, que es seguro que tú sales. Ustedes recuerdan la lista cerrada, porque hay mucha gente que se opusieron radicalmente al voto preferencial. ¿Ah, sí? El voto preferencial hizo más democrático el proceso a lo interno de los partidos también, y permitió que miembros de los partidos, del barrio, del pueblo, pudieran llegar a esos escaños que, de no ser así, se lo distribuían las cúpulas partidarias, porque era una lista cerrada. Ustedes recuerdan la historia de que salía del partido, usted salía adelante, Dani Alcántara arriba, y de repente cuando lo llevaban, que usted se enteraba, Dani Alcántara aparecía entonces en el 4º lugar. Entonces, todo eso desapareció, porque además están los mecanismos de inscripción de las candidaturas, que son más transparentes ahora también, pero está el hecho de que, aunque usted aparezca en el 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, usted va a tener la misma posibilidad el día de las elecciones que el que aparece arriba. Entonces ya no importa la lista, porque el partido te confecciona la lista. La principal función de los partidos políticos es presentarle las candidaturas a los electores. Esa es su principal función. ¿Es por orden alfabético que lo ponen? Ahora se estableció un orden. Por ejemplo, el que participó en una primaria y ganó, ese es el 1. Eddie, El que, si es por encuesta, entonces, siendo por encuesta, le corresponde por orden de apellido. Igual que los que son
candidaturas reservadas. Pero lo que sí es preferencial es lo que son escogidos por el voto democrático, el voto de la primaria o asamblea de delegados. Hay un aspecto dentro de esa dinámica de organización de las elecciones y de votación que la Junta Central Electoral como órgano superior la perdió, pero la conservan las juntas municipales, el aspecto de lo contencioso, que funcionan como tribunal. 158 juntas municipales tienen la parte administrativa, pero también tienen lo contencioso. Sí. Con todas estas situaciones de el voto preferencial, incluso pudiera darse canibalización en la boleta de un mismo partido, gente que por ese voto es mío, no, mira que fue un fallo, que una discusión ahí dentro, pudiera eso sobrecargar y saturar todo este entramado de organización que le corresponde a las juntas municipales. No necesariamente, ocurriría más o menos como había pasado en procesos anteriores. En el caso de las juntas electorales, para entrar de lleno a la pregunta, las juntas electorales ciertamente conservan, y es correcto que sea así, la atribución contenciosa, pero es una atribución contenciosa para las impugnaciones que se producen el día de las elecciones, el día de la votación. Ahí quien se encarga de juzgar en primera instancia ese proceso, lo que ocurra en el proceso, es la Junta Electoral. Entonces, por ejemplo, del municipio. Por ejemplo, una impugnación a la votación debe conocerlo la Junta Electoral. Luego, o de alguien un voto nulo, lo que sea, entonces, después que la Junta lo conoce, electoral, como última instancia, entonces lo conoce el Tribunal Superior Electoral. Ya la Junta Central Electoral no tiene absolutamente nada que ver. La Junta Electoral también tiene una potestad durante el día electoral, a partir del inicio de la jornada electoral, que es la de conocer los amparos que se produzcan ese día. Por ejemplo, un candidato lo detienen sin que haya sido por la comisión de un crimen flagrante. El tipo cometió el crimen ahí en ese momento. Si lo comete, por supuesto que va a ser detenido. Pero si se trata de cualquier situación que no se ha producido durante el día electoral, entonces no puede ser sometido. Hay una inmunidad electoral. Claro, está la inmunidad para candidatos, los principales dirigentes de los partidos políticos, los principales, también los funcionarios de la Junta Central Electoral y, por supuesto, los miembros de la Junta en los municipios y demás. Eso tiene inmunidad. Hay una libertad de tránsito protegida para ese día por la Constitución, y una libertad para las comunicaciones, las cartas, correos, demás, para los partidos políticos. Y durante la campaña electoral, a partir de la proclama de la campaña, por ejemplo, si usted le arrendó a un partido un local, usted durante ese proceso no puede expulsarlo, desalojarlo del lugar. Durante ese tiempo también los partidos y los candidatos tienen una serie de prerrogativas que lo protege la Constitución. Doctor. Entonces, esa parte de las juntas electorales fue correcto. La Junta entonces electoral conoce en principio cualquier amparo, porque es algo que se necesita resolver rápido. Claro. Alguien está detenido, pero es un dirigente del partido. Es una persona que anda en actividad política. Entonces, recurre. Salvo que no ande haciendo campaña fuera le voy de a preguntar. O tomando alcohol también, que viole. Bueno, ya ahí es otra cosa y ya ese no sería un dirigente del partido. Pero en el caso de estas personas que están protegidas, un candidato, un dirigente, no.